Y llega finalmente la ley de glaciares al Congreso. Argentina hoy ya tiene una ley de glaciares, pero lo que se está buscando a través de un proyecto que presentó el oficialismo es hacerle unas modificaciones a la actual ley de glaciares. Para resumirlas, lo que pasaría a hacer con la nueva ley, si es que finalmente se aprueba, es darle mayor poder a las provincias. Hoy quien define qué es un glaciar, un periglaciar, es un instituto nacional, el IANIGLA, y la idea de este proyecto de ley, entre muchas cuestiones, porque son muchos artículos, es darle mayor poder de control a las provincias, que sean las mismas provincias con sus distintos ministerios, sus distintas agencias de control, las que puedan ir definiendo entonces los ambientes glaciares y periglaciares. Pero yo les puedo contar un poco la rosca más política, porque ¿qué me cuentan del Senado? Por ahí antes lo veían como muy fácil para salir esta ley y sobre todo recontra malentonados después de lo que fue la reforma laboral. Listo, si sacamos la reforma laboral, ley de glaciares, apoyo de gobernadores, esto sale como pan caliente. Bueno, ojo, porque por estas horas están negociando con algunos senadores que no están dispuestos a acompañar, o por lo menos no acompañar tal como está hoy el articulado, y cualquier cambio también puede influir mucho en el futuro del sector energético, minero, en el futuro de las inversiones. Mañana jueves arranca el tratamiento en el Senado. Igual diría que lo más complicado es diputados, más que el Senado, pero bueno, lo vamos a seguir muy de cerca y convoqué entonces a expertos para entender un poco más de qué va la ley de glaciares. Está Leonardo Fluger, consultor en gestión ambiental. Hola Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Gracias por invitarme. Y tenemos otro entrevistado que está llegando, porque este es un programa en vivo, así que en vivo, cuando él llegue, lo vamos a acomodar y nos va a dar su mirada, porque la idea es tener distintas miradas sobre el tema. Leo, a mí me gusta tu perfil, ya ha salido en Ahora Energía, pero el público se renueva, porque no solo sabes muchísimo del sector minero, sino que además sos licenciado en gestión ambiental. ¿Esta ley de glaciares la ves como positiva? ¿Qué te gusta del nuevo proyecto? Bueno, tiene muchos matices la pregunta. En principio, lo que tengo que decir es que yo no soy un gran defensor de la ley de glaciares actual. La actual, claro. Sí, sí, sí. Muchas veces desde cierta parte del sector ambientalista se la menciona como la ley pionera y yo no considero que sea pionera. O sea, la definición de pionero es ser primero en algo en lo que después te siguen. Ya tiene 16 años la ley de glaciares y no hay un solo país en el planeta que haya seguido el ejemplo de Argentina. Con lo cual no es pionera en lo absoluto, es una ley que tiene un enfoque por completo errado y que definitivamente ha generado muchos obstáculos para el arribo de inversiones. El proyecto que está impulsando el gobierno tiene unas cuantas falencias. Ahora bien, yo estoy convencidísimo de que aún con esas falencias, ¿sí?, los glaciares no están en peligro, claro, como muchos dicen. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo, ¿sí? Pelambres es una mina de cobre en Chile, ¿sí?, que está más o menos a la altura de San Juan. Es una mina que está operando hace 25 años, ¿sí?, y que tiene en su entorno, más o menos entre 3-4 kilómetros de distancia, tiene 15 glaciares de escombro, ¿sí? Hace 25 años que está operando y de esos 15 glaciares, 13 están intactos, básicamente. Bueno, casi intactos porque obviamente el cambio climático los afecta. Los únicos 2 glaciares que se vieron afectados por ese proyecto minero de Chile, sí, en donde no hay una ley de glaciares, se intentó y no hubo consenso para tener una ley de glaciares. De esos únicos 2 glaciares de escombro que se vieron afectados, glaciares de escombros muy chiquititos, esos glaciares, haciendo una estimación gruesa, hubieran generado un aporte hídrico equivalente para irrigar 1,5 hectáreas de producción de vid. Claro. 1 hectárea, para la gente que nos está viendo, 1 hectárea es una manzana, ¿sí? ¿Eso quién lo detectó? ¿Algún instituto de Chile? No, eso son estimaciones, digamos, en base a ciertas variables que se toman por unidad de superficie, se estima grosso modo, bueno, cuánto puede generar. Es una estimación conservadora. ¿Qué significa esto? Que está sobreestimado. Lo más probable es que sea menos. Ahora bien, supongamos que es 1,5 hectáreas. ¿Cuánto, para tomar, digamos, un parámetro de contraste, cuánto empleo dirías vos que genera 1,5 hectáreas de producción de vid? Genera aproximadamente 90 puestos de trabajo. ¿Sabes cuántos empleos genera los pelambres?
28.000. Entre directo e Wow. indirecto, 28.000. Otro dato más, porque ahí no termina. ¿Está en Chile a qué altura si comparamos con A la Argentina? altura de Calingasta, más o menos. Ok. Otro dato, el salario promedio agropecuario es de aproximadamente $500, mientras que el salario promedio minero es de $2.000. Entonces, si vos multiplicás la cantidad de empleos contra el salario en ambos casos, estamos hablando de un impacto salarial de más de 1000 veces superior en el proyecto minero Los Pelambres versus esa hectárea y media. Bien. Eso sin contar los $500 millones de dólares, perdón, de impuestos que Pelambres le deja al Estado chileno todos los años. Entonces, en ese sentido, sí, yo tengo absoluta certeza de que no hay ningún riesgo de afectación. Ya te digo, 25 años de 15 glaciares, 13 intactos, y los 2 que no están intactos no mueven la aguja ambientalmente. Claro. Y para vos, la ley de glaciares que hoy está vigente en Argentina, ¿cuál es su principal problema? Para mí no tiene un principal problema, tiene un único problema, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que el sector minero se ha confundido durante muchos años. El principal problema es que es la prohibición, ¿sí? Es básicamente que el instrumento de prevención ambiental por excelencia en todo el mundo, que es la evaluación de impacto ambiental, es un instrumento que está vedado en la actual ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una presunción prejuiciosa de que la minería y los glaciares son incompatibles. Entonces, cuando hay minería cerca de glaciares, ni siquiera te habilitan a hacer un estudio de impacto ambiental. En los Pelambres, por ejemplo, o en cualquier país del mundo, hacen un estudio de impacto ambiental y determinan, bueno, en qué medida este proyecto puede o no afectar glaciares, bosques. Esto vale para cualquier actividad productiva. Glaciares, bosques, ríos, agua, aire, suelo, lo que sea, ¿sí? Y el estudio de impacto ambiental es lo que te determina si ese proyecto es o no viable, si ese proyecto tiene que modificarse a los fines de lograr mitigar al máximo los impactos. En este caso, claramente lo hicieron, porque si el único impacto sobre ambiente periglacial es 2 glaciares de escombro que generan agua para 1 hectárea y media de producción de vid, claramente es un impacto insignificante. Bien, interesante. Y quiero sumar a la conversación a Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Leí una nota tuya en Clarín que me pareció interesante sobre que decías, no hay que cambiar la ley de glaciares. ¿Por qué consideras eso? Bueno, justamente escuchaba los argumentos económicos, ¿no?, de por qué hay que cambiar la ley de glaciares. Una ley que está diseñada para la protección y la conservación. Entonces, en primer lugar, yo me pararía a pensar, revisar cuáles son los objetivos que tiene la ley. Los objetivos de la ley no es la promoción de la minería. Por eso me animaría a pensar un poco por qué querer cambiar con fines mineros una ley que tiene un objetivo de conservación. Más allá de eso, es relevante que el IANIGLIA terminó su inventario nacional de glaciares bajo una metodología científica, aprobada, reconocida internacionalmente, y ha identificado que estos 17.000 glaciares que tenemos en el país aproximadamente ocupan el 1% de la cordillera de los Andes. La minería es posible, la deseamos, la necesitamos, por diferentes razones, económicas, aún ecológicas, para la transición energética. Y se puede hacer sin problemas, en el 99% de la cordillera de los Andes de Argentina, y eso es lo que animamos, ¿no? O sea, que ese desarrollo minero responsable, que no puede ser sustentable, porque ocupa un recurso natural no renovable, y eso ya lo limita la sustentabilidad, se desarrolle responsablemente en esa cantidad de cordillera que tenemos, que no tiene glaciares y que no tiene ambiente periglaciar. Claro, o sea, decís, con la actual ley de glaciares se puede desarrollar la minería. Totalmente. Es más, en lo que fue la comisión de Senado, cuando se dictaminó el proyecto que posiblemente entra al recinto mañana, el sector minero argumentó que el problema de la falta de desarrollo minero en Argentina era por la ley de glaciares. Una falacia importante, ¿no? Porque podemos hablar de la falta de estabilidad económica, de la falta de poder sacarlos viviendo del país, de un montón de cuestiones, pero pensar que por una ley que afecta solo el 1% de la cordillera, el desarrollo minero no existe en Argentina, creo que es una jugada un poco injusta hacia los glaciares que a su vez alimentan cuencas hidrográficas que representan el 35% de la superficie del país. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Este ejemplo que nos dábamos, muy puntual, muy pequeño. En Argentina, si nosotros desafectamos la ley de glaciares como está prevista, van a poder desaparecer glaciares que alimentan el agua para 7 millones de personas, mucho más que para una hectárea. Claro. Ahí, bueno, la Cámara de Empresarios Mineros, es cierto igual que lo que es ley de glaciares no es solo un pedido del sector minero. Por ahí el sector minero es el que más resuena, pero por ahí hay otros sectores, no sé, hasta el otro día hablaba con la ministra de Energía de Mendoza y me decía,
el sector turístico también la reclama, porque si hay una zona que hay un periglaciar, por ahí no se puede hacer, no sé, un parque de esquí, me decía como un ejemplo. Bueno, desde Mendoza están a favor de que cambie la ley de glaciares. Nosotros convocamos a la Cámara Minera a este programa, dijeron que preferían no hablar, pero sí, como decís, en su sitio web tienen las distintas explicaciones y ellos argumentan por qué consideran que la actual ley perjudica a los distintos proyectos. Vos, Leo, estuviste en la Secretaría de Minería, ¿por qué la actual ley puede llegar a frenar un proyecto? La actual ley puede frenar muchos proyectos, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, del otro lado de la cordillera, a muy poquitos kilómetros de distancia del proyecto de Los Pelambres, está el proyecto Pachón, un proyecto de cobre enorme que tiene la capacidad de generar tanto o más empleo, entre otros beneficios, que Minera Los Pelambres. En San Juan, ¿no? En San Juan. Ese proyecto hoy, con la ley de glaciares, no es viable. ¿Por qué? Porque tiene un glaciar de escombro, uno de 4 hectáreas, muy chiquitito, más chiquitito que los dos del lado de Pelambres, que no alcanzarían para abastecer hídricamente 1 hectárea de producción olivar o de vid o de lo que sea, y ese proyecto está totalmente impedido por la actual ley de glaciares, ¿sí? Y eso no tiene justificación alguna desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental, que es el instrumento que debería aplicarse. En cualquier país del mundo que tiene, no sé, como Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, Rusia, son todos países que tienen glaciares, tienen minería, tienen desarrollo, tienen todo y no tienen prohibiciones. ¿Qué hacen? Estudios de impacto ambiental. Es la herramienta de prevención por excelencia y acá está vedada, ¿sí? O sea, por ese glaciar en la zona de Pachón, ahí en San Juan, ¿es un glaciar o periglaciar? En realidad, el concepto de periglaciar es un concepto medio difuso, pero yo tampoco me meto tanto en esa discusión, porque me parece que está perfecto que el IANIGLA sea el que haga el inventario, está perfecto que el inventario sea extenso. ¿Por qué? Porque la mirada binaria de qué tiene aporte hídrico versus qué no tiene aporte hídrico es una mirada incorrecta. Todo tiene en cierta medida un poco de aporte hídrico. Estos glaciares de Chile que te decía, estos 2 glaciares chiquititos, tienen un aporte hídrico ínfimo, pero lo tienen. Entonces, ¿dónde pones el umbral? La cuestión acá tiene que ver con que, como decía recién el otro invitado, el grueso de Manuel, perdón, el grueso de la actividad minera, digamos, se realiza donde hay anomalías minerales, donde hay presencia de minerales. Entonces, si vos tenés un proyecto, un yacimiento minero acá y justo tenés conflictos con glaciares que no mueven la aguja hídricamente, no puedes decir, bueno, correrlo un poquito acá porque acá no hay glaciares. No, la minería se hace donde está el recurso. Claro. ¿Sí? Entonces no podés plantear esto en términos de el 90%, el 80% de la cordillera está habilitada. No, porque de ese 90%, el 90% no tiene potencial geológico. Claro. Entonces vos tenés que hacer minería donde hay potencial geológico, y donde hay potencial geológico es en una porción ínfima. Por eso tampoco es que la minería es algo que pueda de alguna manera hipercolonizar toda la cordillera de los Andes. No, va a ser muy puntual en lugares muy puntuales, y en esos lugares puntuales hoy la ley es un obstáculo. Es cierto que lo que dice Manuel, que no es el único obstáculo. Obviamente, antes de la ley de glaciares había otros proyectos mineros que seguían dando vuelta. Hoy hay proyectos mineros que no están obstaculizados por la ley de glaciares y aún así no siguen entrando. Ahí hay cuestiones vinculadas a la inestabilidad política, económica, fiscal y demás. Pero definitivamente para muchos proyectos la ley de glaciares hoy sí es un obstáculo, y es una ley que, como te decía antes, no es una ley pionera, es una ley que no tiene ninguna comparativa en el mundo. Ahora, hay un tema que les agradezco a todos en el chat, por supuesto todos los temas que mezclan economía, medio ambiente, generan debate, y les agradecemos a todos los que se están sumando en el chat de Ahora Play. Muchos plantean el tema de que vos decías, Leonardo, lo que es la minería, otros sectores económicos generan muchísimos puestos de trabajo, exportaciones, ingresos de dólares, pero está el temor de, bueno, y el agua no tiene precio, digamos, está ese miedo de, ¿y qué va a pasar con el agua? A ver, el agua tiene precio, ¿sí? Y no estoy diciendo esto con una visión mercantilista, lo estoy diciendo desde el punto de vista de que a través de políticas públicas se puede hacer un uso más eficiente del agua, que es lo que se tiene que hacer. En toda la región de Cuyo, en todos los países que tienen riego, digamos, porque son zonas de estrés hídrico, los sistemas de riego son sistemas del siglo XIX, son sistemas de riego por manto, ¿sí? Donde básicamente inundan campos y el grueso del agua se evapora o se infiltra salinizando suelos. Eso hay que cambiarlo.
pero eso no se cambia fácilmente. Para cambiar eso hace falta plata, ¿sí? Hoy en una provincia como San Juan, el 90% del consumo de agua es para la agricultura. La minería consume menos del 1%, entonces no hay riesgo desde el punto de vista del consumo del agua. Sí hay, ya te lo digo, Pelambres, 500 millones de dólares de recaudación en el Estado. Hay un gran potencial para que el Estado vuelque todo eso en políticas públicas de protección del agua, de los ecosistemas y de un montón de otras cosas. Argentina es un país que tiene 5.000 basurales a cielo abierto y eso no se resuelve con fuerza de voluntad, eso se resuelve con dinero, ¿sí? Claro. Entonces necesitas activar la producción para generar recaudación para poder resolver los desafíos ambientales que tiene Argentina. Si no, no vas a lograr nada. Y Manuel, ¿cuál es tu principal miedo de la nueva ley de glaciares? No, básicamente, bueno, como lo comentábamos en esta comisión en el Senado, estuvo presente el director de Yaniglia, a quien se le preguntó específicamente. ¿Yaniglia depende de CONICET? Es un instituto de CONICET que tiene 71 investigadores y unos 35 becarios. Se le ha intentado adjudicar al Yaniglia la visión porteña, está basado en Mendoza, tiene investigadores de todo el país, tiene reconocimiento científico, ¿no? Y justamente le preguntaron cuál era la posibilidad de definir esta prioridad estratégica para las reservas de agua. Él dijo, en esta condición, todo glaciar es estratégico para la provisión de agua. Me baso en la opinión de un científico, no en la opinión nuestra, un poco para defender este tema. Creo realmente que si el problema, como lo ha descrito bien, no me acuerdo el nombre. Leonardo y Manuel, grandes entrevistados. Es tan puntual un proyecto que afecta un pequeño glaciar. No hay que modificar toda una ley de presupuestos mínimos que va a abrir la puerta para que esta modificación de glaciares ocurra en toda la cordillera. Están llevando a todas las provincias, a todo el Senado, a discutir un problema de 1 o 2 proyectos. Y ese es el otro inconveniente que tenemos. Después, hablábamos del estudio de impacto ambiental. Claramente es una herramienta central para el desarrollo, una herramienta central para la conservación. Argentina no tiene una ley que establezca los estándares mínimos de estudio de impacto ambiental. Cada provincia puede hacer lo que quiere. No hay una ley de presupuestos mínimos de estudio de impacto ambiental, como ya ha habido varios proyectos en el Congreso que nunca avanzaron. Eso sería una herramienta central para que supiéramos cuál es el estándar mínimo al cual cada provincia va a desarrollar su estudio de impacto ambiental. Por otro lado, también el estudio de impacto ambiental lo realiza quien es el oferente del proyecto, quien tiene la plata para contratar al investigador, para contratar a los equipos. Después tiene que evaluarlo una autoridad provincial. Hemos visto en varias cuestiones que el Estado se está corriendo cada vez más de su visión de rol y controlador. Y eso nos preocupa en este contexto. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo quitarle la protección que tienen todos los glaciares por casos puntuales de 2 o 3 hectáreas de proyectos específicos que ya fueron diseñados sabiendo que la ley estaba vigente? Ya acá hay una falta, lo acaba de poner sobre la mesa, ¿no? Se diseña un proyecto minero sabiendo que se hace violentando una ley existente. Y esto es una alerta central, porque si lo que hacemos ahora es, porque hay un proyecto, modificamos la ley y la adecuamos a ese proyecto, eso abre una puerta infinita a modificaciones legislativas que pueden romper el paradigma de la conservación y del desarrollo sustentable en Argentina, adaptándonos a los proyectos que lleguen. Sí, y de hecho ahí sumo que no es que las empresas diseñan los proyectos, sino que ya vimos anuncios de estas empresas, la mayoría son grandes mineras, cotizan en bolsa en sus países, en Australia, en Canadá, publicaron estos diseños de inversiones en Argentina, ya entraron al RIGI, al régimen de grandes inversiones, es decir que están esperando la ley. Vamos a estar subsidiando con los beneficios que entrega el RIGI, que son parte de lo que se pierde de las arcas del Estado, proyectos que están diseñados sobre un área que no está habilitada para esa actividad. Pero tu temor es que en eso, no sé, el caso Pachón que trajo Leonardo, que si avanza ese proyecto minero, por ejemplo, haya un problema con el agua en la provincia de San Juan, por poner un ejemplo. El caso puntual no lo conozco tan en detalle como... No, pero por ahí pensando en otros ejemplos. Pero en todos, o sea, vos ten en cuenta que hicimos un informe conjunto con Aves Argentinas, con WSS y con Fundación Humedales, analizando el impacto sobre la biodiversidad que tienen todos los glaciares y el ambiente periglaciar. Como te decía recién, 35% de la superficie de Argentina depende de cuencas hidrográficas que provienen de glaciares o ambiente periglaciar. 7 millones de personas viven en esos ambientes. No solo es el agua que capta la minería, es el agua que puede contaminar. Y por más trabajo que haya y avances y demás, los derrames existen, hemos visto tremendos derrames en diferentes lugares. Nuestro sistema de control y fiscalización no es el mejor. Nos gusta compararnos con Chile. La verdad es que el sistema de control y fiscalización chileno, desde la experiencia que podemos tener los que hemos cruzado a Chile intentando cruzar una calle y poniendo el pie
en la cebra que los vehículos frenan, o la experiencia con los carabineros, sabemos que no es el sistema de control y fiscalización argentino. Entonces, la comparación con Chile también es un poco cacciosa, podría decir yo, como esa adjudicación a la ley de glaciares de la falta de desarrollo minero. El desarrollo minero es posible, es necesario. Estamos hablando de 4 hectáreas, se puede desarrollar un trabajo específico en ese lugar, analizar alternativas. No puedo creer que un proyecto no pueda moverse un poco de un espacio desarrollado. Yo soy ingeniero forestal, como ingeniero forestal manejo recursos naturales, sé que puedo modificar mi proyecto de aprovechamiento forestal de acuerdo justamente a la falta de recursos. Claro. Bueno, Leo, vos sos licenciado en gestión ambiental. El tema del agua, entonces, no es algo que te preocupa, o sea, obviamente que te preocupa, pero digo, no es que decís, no, si se desarrollan estos proyectos mineros, nos quedamos sin agua en Argentina. A ver, primero una aclaración, el proyecto Pachón no es un proyecto que se haya propuesto, digamos, con posterioridad a la ley de glaciares, estaba desde hace muchos años antes. De hecho, todos los proyectos de cobre que hoy están ahí con posibilidades de salir son preexistentes a la ley de glaciares. O sea, tienen más de 15 años. Sí, pero su propuesta en el RIGI fue posterior a la ley de glaciares. Sí, totalmente, pero ya hay un montón de capital hundido ahí que obviamente las empresas necesitan darle algún sentido. Volviendo a tu pregunta, no, yo no tengo ningún miedo ni por el consumo de agua, ni por la afectación a algún glaciar, ni mucho menos por la contaminación de la cual tanto se habla de que no existe. O sea, el incidente más grave que hubo en Argentina en 2015 en un proyecto minero no movió la aguja en términos ambientales, no generó afectación ambiental alguna, y te lo digo porque yo cuando trabajaba en la Secretaría de Ambiente de la Nación en ese momento fui perito de ese derrame. Está toda la información documentada, no hubo afectación alguna. Chile, en Pelambres, aguas abajo, tiene un montón de hectáreas de producción de vid y coexisten perfectamente sin ningún problema. Es cierto lo que dice Manuel respecto de la necesidad de fortalecer las instituciones argentinas en términos de control y fiscalización. Ahora, ese fortalecimiento no se puede dar solamente con mera voluntad, necesita plata. Si no hay plata, no hay posibilidades. Desde luego que estamos en un momento bastante sensible en donde el Estado, coincido, está en cierta forma retirándose de su rol, sobre todo el Estado nacional, cosa que por supuesto no comparto. Yo soy promotor de un Estado cada vez más grande, más fuerte, más sólido y con mayor capacidad. Pero para que eso sea posible es necesario recursos. Si vos ves cualquier país con un PBI per cápita equivalente al de Argentina, vas a ver que ninguno de esos países tiene sus problemas ambientales resueltos. O sea, para resolver los problemas ambientales, sociales y de cualquier índole hace falta plata. No queda otra alternativa. Y no veo forma de que haya eso sin activar la producción y sin hacer ciertas modificaciones. Ahora bien, la modificación que el gobierno está proponiendo en esta ley, esta modificación que el gobierno está proponiendo, para mí no es del todo coherente. No es del todo coherente, no es para nada coherente, diría. En ese sentido creo que estoy de acuerdo un poco con Manuel. ¿Por qué? Porque enfocarse en qué se deja dentro, qué se deja fuera del inventario, es justamente no ir a la raíz del problema. El inventario puede ser completo. Vos podés ir y inventariar hasta el último copo de nieve en la cordillera. ¿Por qué? Porque todo tiene una contribución mayor o menor. Claro. Esto, aprovechando que sos ingeniero forestal, hago la analogía, ¿sí? Esto es más o menos como discutir si un árbol produce o no produce oxígeno. Desde luego, no hay discusión al respecto. Un árbol produce oxígeno. Ahora, ¿vas a dejar de talar un árbol o 20 árboles para hacer un proyecto productivo? No. ¿En un bosque de miles de hectáreas? No. La discusión ahí es, ¿voy a talar miles de hectáreas para sembrar soja? Bueno, ahí sí es una discusión válida. Ahora, si tenés que hacer una ruta que tiene que atravesar sí o sí una zona forestal, una zona boscosa, y vas a hacer a través del estudio de impacto ambiental el trazado lo más angosto posible para talar la menor cantidad de árboles posible, bueno, eso es totalmente viable, ¿sí? En este caso, llevando esta analogía a glaciares, ese glaciar de 4 hectáreas que está arriba de Pachón equivale a 20 árboles. Bien. Sí, permitime ahí una aclaración. Sí, tengo que ir cerrando, así que un último comentario. Una diferencia entre lo que es un recurso natural renovable, como son los árboles, y uno no renovable, como es un glaciar. Tenemos que tener otra área glaciaria para recuperar los glaciares que estamos perdiendo.
Entonces no es lo mismo afectar un bosque con un manejo forestal sustentable que detonar, destruir, hacer desaparecer un glaciar que no tiene forma de restaurarse. El problema es que los glaciares van a desaparecer de todas formas si no abordamos el problema fundamental, que es el cambio climático. Como van a desaparecer, los hacemos desaparecer lo antes posible y nos llenamos de No, plata. no, Es el mensaje. no es los hacemos desaparecer, es si sacando, digamos, un glaciar que no alcanza para alimentar 1 hectárea de producción de vid, lográs generar minerales críticos que te sirven para la transición energética y que son hoy fundamentales, porque a menos que alguien consiga generar paneles solares o molinos eólicos con algas o caña de bambú, necesitas minerales. Si el problema es ese glaciar, trabajemos específicamente sobre ese problema, no modifiquemos una ley general. Es que tenemos que modificar la ley general para trabajar específicamente sobre ese problema. No es la modificación que propone el gobierno, ahí estoy de acuerdo. La modificación es sacar la prohibición. ¿Cómo hacemos con el resto de las actividades productivas, el resto de los ecosistemas? No hay una prohibición, no hay ninguna prohibición. Entonces lo que haces es un estudio de impacto ambiental caso por caso. Bien. Esa es la forma de abordar el problema y eso es lo que este proyecto no está haciendo. Dejo otra píldora. No se habla mucho del desarrollo económico. Me gustaría que analizáramos las provincias que ya tienen desarrollo minero, cuáles son sus indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Sí. Hay una falacia también importante ahí. Ese desarrollo minero que supuestamente trae fortuna no se ve en las comunidades locales, no se ve en las arcas provinciales. Bien, les tengo que cerrar el programa porque ya viene Maxi Montenegro acá en vivo por Ahora Play, pero les quiero agradecer a los dos por haber venido, por este tema que por ahí genera tanto debate, por debatir con tanto respeto, con datos. Es un tema para seguir hablando 1 hora más, así que si quieren volver a venir al programa, va a estar acá el espacio en Ahora Energía. Les agradezco a ambos por haber venido. Un placer, muchas gracias, la verdad que muy interesante. Bueno, pasó entonces Leonardo Fluger, consultor en gestión ambiental, y Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre, en este debate sobre la ley de glaciares que va a arrancar el debate mañana en el Senado. Lo vamos a estar siguiendo muy de cerca a lo largo de la semana y por supuesto el miércoles que viene a las 11 de la mañana en Ahora Energía vamos a traer más información y les prometemos que vamos a seguir muy de cerca estos temas tratando de abordar todos los enfoques que recién mencionaban, no solo la parte ambiental, la parte de empleo, la parte de los indicadores de las provincias mineras. Hay muchos enfoques para hablar de la ley de glaciares, así que les agradecemos a nuestros entrevistados, les agradecemos a ustedes por estar del otro lado, muchísimos comentarios en el chat, realmente muy agradecida, gracias por poner me gusta, por suscribirse. Nosotros estamos los miércoles de 11 a 13 horas aquí por Ahora Play y también por el canal 7 de Neuquén. Mi nombre es Flor Barragán, soy periodista, soy economista y a lo largo de la semana, si quieren, me pueden escribir en mis redes sociales personales para dejarme comentarios, sugerencias, lo que quieran, estamos en contacto. Así que muchas gracias y hasta luego.